Imagina un futuro, no muy lejano, donde la información que hoy damos por sentada se convierte en una carga, donde el exceso de datos ya no es una sola cuestión de almacenamiento, sino una amenaza real. Un mundo donde los bits y los bytes que llenan nuestras vidas de pronto necesitan ser eliminados para salvarnos de un colapso digital global. Un futuro donde la pregunta más importante ya no es qué más podemos crear, sino qué estamos dispuestos a borrar. Un futuro que no sabemos si es real o es ficticio. Lo que sí que sabemos es que está basado desde un propósito de marca. Bienvenidos de Backstage. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, Claro. ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a ello. Bueno, pues muchas gracias. ¿A ti? Gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar. Así que bienvenidos a The Backstage, el programa de la BCMA sobre el pensamiento que hay detrás de las estrategias de contenido. Y hoy tengo el placer de contar con Luis González Soto, director de marketing de ING. Hola, Víctor, ¿qué tal? Y con Pilar Sayans, productora ejecutiva de Summer Story, que vamos a hablar, de hecho, desde la marca, desde el propósito, desde la esencia de las cosas y cómo a partir de encontrarnos a nosotros mismos como marca se empiezan a desarrollar esos mundos y esas activaciones y esos ecosistemas de comunicación. Y la primera pregunta va para Luis, que lo que a mí me gustaría empezar es hablar de eso, ¿no? De ese propósito, de cómo nace desde un banco como ING el comenzar una historia a través del mundo digital, ¿no? Bueno, hablabas del propósito. El propósito de ING es ayudar a las personas a que avancen en su vida y en sus negocios. Y además, cuando rascábamos un poquito más, ¿no? Y preguntábamos, ¿no?, qué se espera de las compañías, qué se espera de una compañía como ING, es que aportemos también en dejar un mejor planeta, en dejar una mejor sociedad. De ahí surge el proyecto de bienestar digital, ¿no? Desde la esencia de la marca, siendo un banco 100% digital y moviéndonos en un entorno digital, pensábamos también que podíamos ser parte de la solución hacia un entorno digital más amable, ¿no? Que es un poco la esencia de lo que es bienestar digital. Claro, pero para bajar ese bienestar digital que parte de ese propósito de marca, hay que comprender también cómo se convive antes de comunicar, qué es lo que sucede dentro, ¿no? Para que ese bienestar digital primero parta de lo que es el equipo humano de ING para después llevarlo a la sociedad. ¿Cómo se vive eso? Sí, yo creo que hay como un embrión, ¿no?, donde ves el potencial de esa capacidad de generar un cambio, ¿no? En concreto, bienestar digital, por si alguien no lo conoce, lo que tiene una doble vertiente, ¿no? Dar a conocer una realidad que es que Internet sí contamina, que los actos que realizamos digitales tienen un impacto en el medio ambiente. Pero lo que es incluso más importante, que tenemos que relacionarnos bien con la tecnología, porque puede tener un impacto en nuestra salud mental, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponernos en manos de expertos, abordarlo desde la humildad, ¿no? Creemos que ahí hay un embrión, que hay una potencial manera de ayudar y de colaborar, pero insisto, lo hacemos desde la humildad y de las ganas de aprender y de evolucionar, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos es ponernos en manos de expertos que nos ayuden, ¿no? Y la primera fase fue de validación para ir avanzando, ¿no? Y lo vimos con asociaciones, se lo contamos a otras compañías, a activistas sociales, a nuestros propios clientes, al público general, y eso nos ayudó a ir dándole forma, ¿no? y a sentirnos a gusto porque
veíamos que tenía sentido lo que hacíamos. Y sobre todo también a balancear esa voz, ¿no? Porque al final tienes que equilibrar en que todos los stakeholders y todo lo que rodea a ese propósito que vais a comunicar está muy encajado en base a todos los puntos de vista que pueden dar una opinión constructiva hacia lo que queréis hacer como banco, ¿no? Necesitas hacerlo de una manera auténtica y escuchar a todos tenemos una opinión, pues bueno, recogerlas de una manera organizada y con ayuda de externos. Ahí colaboramos con Quiero, que es una consultora muy especializada en estos temas. Y a partir de ahí esto es como una cebolla, pero al revés. Lo que nos dijeron los expertos es: tenéis que empezar por vosotros mismos como entidad, ¿no? El que tengáis una hoja de ruta clara, entender cuál es vuestra huella digital y cómo vais a ir evolucionando a hacerlo cada vez mejor. La segunda capa era todos los que trabajamos en ING. Tenemos un decálogo de desconexión digital, tenemos unas reglas para eliminar la basura digital que generamos, porque tenemos que ser embajadores de este proyecto, ¿no? La tercera capa eran los clientes, ¿no? Los que están un poquito más cerca de nosotros. Lo mismo, aprendimos mucho con ellos, dándoles herramientas para que ellos sean capaces de elegir cómo se relacionan digitalmente con ING, de contarles desde pues la relevancia y la amabilidad, cómo hacer las cosas de manera diferente y tener buenos hábitos, para llegar ya a lo que vamos a ver ahora, es cómo además se lo cuentas e intentas ayudar a cambiar hábitos pues a toda la sociedad. Claro, al final partimos desde la marca, desde esa esencia, vamos construyendo con todos los targets que van desde lo interno hacia lo externo. Eso al final se convierte en un ecosistema donde ese bienestar digital es más que un claim, es una plataforma, sí. Es un programa de iniciativas donde habrá diferentes públicos, donde habrá diferentes también actividades y activaciones. Y lo que hoy sí que vamos a hablar es de una en concreto, lo que es Delayed, que es esta activación bajada hacia este podcast sonoro que viene fruto de ese compromiso y viene del origen, ¿no? De lo que es la esencia de lo que estaba comentando antes Luis. ¿Cómo llegáis a bajar en todo ese compromiso que estaba marcando Luis a una acción muy basada en un contenido sonoro? Pues cuando nos llega este proyecto, ¿no?, de bienestar digital, la verdad es que engancha bastante también con nuestro pensamiento y nuestra filosofía en ese momento. La verdad es que la idea nace un poco, o el camino creativo nace un poco porque el director del podcast, que es Álvaro de Cózar, él tenía ya una idea en mente hace tiempo y una conversación con su mujer. Su mujer es una persona que es una experta en relación humano-máquina, y entonces él hablaba mucho del tema del colapso digital y tal. Esto es una cosa como personal suya y tal, y cuando de repente llega esta historia, llega esta oportunidad de crear algo que nos permita contar el bienestar digital a través de una ficción sonora, de repente fue como un match ahí increíble, ¿no? Porque era como... Sí, total. O sea, como que fue muy natural el camino de este posible colapso digital, del colapso de la capacidad de almacenaje a nivel mundial, ¿no? Claro, al final estamos aquí como juntando cada uno de los puntos, marca, targets, viene esta parte de activación y ya proyectamos hacia un futuro que no sabemos si va a ser o no, pero vamos a investigar en base a la pregunta sobre ese futuro. Sí. ¿Qué desafío tiene hacer creatividad desde el futuro, ¿no? Porque de alguna manera estamos creando algo que no existe, que estamos basados desde una hipótesis, una suposición de una problemática que a día de hoy no es así, pero que se prevé que va a ser así si todo continúa así. ¿Cómo se afrenta ese reto creativo? O sea, es verdad que hay retos creativos. Es verdad que el hecho de hacer una ficción yo creo que nos permite a la marca ser capaz de tomar una distancia y plantear una realidad, pero como con esa capacidad de oye, esto es lo que puede ocurrir, inventar un mundo que en el fondo es un mundo inventado, pero que nace de cosas que ya están ocurriendo hoy. El tema es que yo creo que el proyectarlo al futuro y hacerlo como un poco distópico nos permite hacerlo más relevante para la gente. La gente, hoy en día ya tenemos estos problemas, ¿no? Pero llevarlos al futuro pues nos permite como que la gente sea más consciente y coja ese tema de relevancia
sin sentir el agobio. Era una cosa como muy importante que también hablábamos mucho con ING, era el tema de la ecoansiedad, ¿no? O sea, no generemos ansiedad en la gente, que esto no es un tema de ir con tu mochila cargada de la culpa. Esa culpabilidad, claro, exacto, ¿no? Entonces, eso lo tuvimos súper claro siempre y lo llevábamos muy de la mano, esa línea como roja, entre comillas, que tuvimos siempre, ¿no? Cuando trabajábamos con ellos mano a mano. Y luego, el tema de inventarnos estos mundos, es verdad que al final tenemos muchas referencias de lo que es la ciencia ficción y el futuro a través del cine, ¿no? Pero es verdad que como una ficción, o sea, cómo contar una ficción sonora viene muy de la mano del diseño sonoro, ¿no? De los paisajes sonoros. Entonces aquí es verdad que yo pongo un pájaro y sé que es un pájaro, yo pongo cómo suena una calle ahora y la gente lo entiende, cómo suena una calle en 2075. Bueno, pues había que inventárselo, ¿no? Entonces era un futuro muy digital, un futuro un poco, o sea, con un tipo de sonidos que, por ejemplo, hay unos personajes que son estos acompañantes, que son estas inteligencias artificiales, no voy a decir nada más. Spoiler alert. No, spoiler alert. pero claro, era como, ahí tuvimos un debate en plan de... Pero entre todo el equipo, en plan, pero ¿cómo cada uno nos lo imaginábamos de una manera diferente? Claro, es que cada punto que sale es una reflexión. Hay que imaginarse cómo va a ser ese entorno, cómo va a ser ese sonido, cómo va a ser ese personaje, esa persona, cómo se van a relacionar también. Todo, y a qué suena y cómo hacemos que la gente... Claro, porque al final el podcast y las ficciones sonoras, pero el podcast en general, genera una intimidad muy interesante con la audiencia. Y eso también es lo que es muy interesante para una marca estar ahí, ¿no? Porque estás hablándole al oído y estás contándole eso que quieres que se le quede dentro, ¿no? Y no sé, o sea, yo creo que hemos hecho ahí ese reto del paisaje sonoro ha sido muy interesante y luego, por ejemplo, hay también un elemento que son con unos traductores. O sea, esto al final tenía que ser es un podcast global, es un mensaje global de ING. Entonces, aquí hay personajes de todas partes, de todos tipos y de todas las nacionalidades. Entonces, ¿cómo hacer que todo sonara español y que fuera creíble? Bueno, pues todo el mundo va como con un traductor. Entonces, esto cómo te lo inventas también y cómo haces que la gente entienda que ese es el traductor, que aunque yo esté hablando en inglés, va a parecer que hablo español porque llevo ese traductor y todo el mundo lo entiende. Bueno, pues ese tipo de cosas. Pero a mí hay una cosa que sí que creo que tuvimos muy claro desde el principio, que es que al final el futuro y la ciencia ficción es una herramienta muy interesante para hablar del presente, que es algo que decía Isaac Asimov, y yo creo que lo hemos tenido como muy presente, ¿no? O sea, proyectamos a futuro, pero son realidades actuales, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo porque lo que dice Pilar es muy importante. Una de las premisas es no queremos generar otra mochila más, ¿no? Ya tenemos que reciclar el plástico, el cartón, o sea... entonces yo creo que esa distopía te ayuda a acercarte a la inquietud o a dar a conocer los datos, ¿no? Porque al final son los datos y luego con ello haces lo que creas que es mejor, ¿no? Pero de una manera amable, ¿no? Yo creo que y notoria, porque bueno, pues quien no lo haya escuchado lo tiene que escuchar ya, después de todo lo que nos ha contado Pilar. Da ganas de escucharlo una vez y otra vez, pero una aproximación amable, ¿no? Porque no se trata de adoctrinar, no se trata de generar algo más de conocimiento sobre el tema para que cada uno es como actúe en consecuencia. Concienciar, ¿no? Pero no desde señalar desde la reflexión, sino de abrir esos puntos de encuentro y abrir la conversación. O sea, nosotros nos ha venido mucha gente a decirnos, es que yo no era consciente. O sea, Internet contamina, pero que yo no era consciente de hasta qué punto no solamente es el tema de la contaminación más de las emisiones, sino también de la salud mental, etcétera, y que la gente ha hablado de ello después de escuchar el podcast, porque hemos puesto encima de la mesa una conversación original, que a mí eso me parece que también nos hemos conectado muy bien con... Y a lo que comenta Pila, ¿no? de lo bien construida que está la ficción, yo creo que otro punto novedoso es... que se acompaña con 5 píldoras de expertos que te dan también una visión más científica de conocer de una manera más real todo este territorio de bienestar digital, lo que hay detrás de Internet, con distintas visiones, pues unas más respecto al medio ambiente, otras a la salud mental, o incluso de creadores de contenido digital y cómo viven ellos el día a día. Claro, ¿no? Al final es este brand entertainment, pero que lo llevamos a esa curiosidad que genera ese tipo de podcast. Es decir, estamos poniendo un tema encima de la mesa y es el propio oyente el que de manera activa
se informa, busca y encuentra después su propia respuesta, porque tampoco estamos aquí plantando respuestas, sino lo que estamos plantando son reflexiones y una conciencia personal. Sí. Porque, por lo que estáis diciendo, no creo que se esté buscando un mensaje clarísimo de hacia dónde va a ir. Es un escenario, una hipótesis, que lo que te permite es generar esa empatía de conexión, que a veces parece que hay que señalar, que hay que hacer ese mensaje directo, y aquí lo que abrimos son escenarios, universos, metaversos, ¿no? Para crear esas Total. Y yo creo que además lugares, ¿no? simplemente lo que hacemos es acompañar la curiosidad natural. Eso o sea, es. que todos consumimos contenido así. O sea, yo entro en Netflix y de repente veo la serie de La Guardia... Y lo buscas en Wikipedia. No, lo busco en Yo lo Wikipedia, hago, pero ¿eh? además después Netflix lo que me muestra es el documental y me lo como con patatas. Total. Entonces, al final es como siembra en mí, a través del entretenimiento, siembra en mí la necesidad de saber más de este tema. Y yo como marca te lo ofrezco, ¿no? Te ofrezco esa posibilidad de a través de expertos, a través de creadores de contenido, te digo posibles caminos para que aprendas más de ello, ¿no? Yo creo que eso es algo muy único y muy especial de este Claro, camino que hemos ya abres llevado. ventanas donde incluso información que no está bajo nuestro control, pero que sí que está relacionada con el contenido que estamos ofreciendo, tiene protagonismo y de hecho empieza a tener relevancia dentro de toda la maestría, que al final parece como cada uno tendrá su propia interpretación de lo que está oyendo, ¿no? Visiones diferentes de distintos ángulos, distintas maneras de verlo, de interpretarlo. Y a nivel de cómo se plantea esa fase de campaña, cómo se baja de lo que es ya tenemos esas píldoras, ¿no? Cómo la vamos a trasladar a la sociedad, ¿cuál es ese Miramix o esa manera de introducir? Se introduce primero ese programa desde el bienestar digital, desde ING, y después vamos a ir poco a poco. Se fasea más como con referencias del entretenimiento. ¿Cuál sería el patrón o cuál es el patrón que habéis seguido? Yo creo que es importante, bienestar digital es un proyecto a largo plazo. Si nuestro objetivo principal es empezar a cambiar hábitos y pues un trabajo, ¿no? Los hábitos se cambian a largo plazo. El podcast forma parte de la primera fase de conocimiento, ¿no? Arrancamos con un vídeo presentado por Jesús Calleja, donde te contaba de una manera factual qué era bienestar digital y por qué. Y una pieza clave ha sido, ¿no? Además de esa manera de contarlo, el llegar de una manera más novedosa, más empática, a través del podcast, acercarte a lo que es bienestar digital, ¿no? Posteriormente, sí que están previstas fases donde empezamos a trabajar en dar pistas, en facilitar, en cómo pequeños gestos pueden hacer grandes cambios y avanzar, ¿no? en esas Y en esos puntos, soluciones. ¿cómo trabajamos esas audiencias? ¿Pensamos en nuestros clientes? ¿Pensamos en la sociedad? ¿Buscamos ese perfil más específico que le pueda gustar ese contenido? ¿O lo que estamos buscando es simplemente generar este mensaje genérico y después ver a quién estamos segmentando? ¿O las iniciativas también irán dentro de la compañía? Lo que nuestros clientes es un target evidente, porque además están cerca de nosotros y tenemos capacidad de llegar y de contarles. El reto muchas veces está en llegar también a la sociedad. Tenemos definido cuál es el core target, o sea, desde el punto de vista pues de edad y de actitud hacia estos temas, donde está nuestro core target. Y lo que necesitamos es buscar aquellos vehículos que de una manera más empática y eficiente conectan con estos targets, ¿no? De ahí el utilizar un medio como el podcast, ¿no? Me gusta la palabra vehículo, ¿no? Porque a veces pensamos siempre en el impacto, pero oye, es el vehículo que te lleva a esa audiencia. Igual es el podcast por un lado, pero igual hay otras iniciativas que es la suma de todo lo que va hacia. Algunas serán más directas, otras más indirectas, otras generan más relación o generan más debate, ¿no? Y luego, claro, a nivel de medir el éxito de este tipo de campaña, ¿cómo somos capaces de medirlo? ¿O cuáles son esas métricas, si es que existen, ¿no? Las que nos ayudan a ver si vamos por el buen camino, si hay que seguir por aquí o si tenemos que ir cambiando según qué cosas.
No hablaría de campaña, no creemos que Bienestar Digital sea una campaña, creemos que es un movimiento, una plataforma. Cuanta más gente, más compañías se unan en ese propósito, pues más avanzaremos. Entonces, para nosotros, además, y ahora Pilar nos puede contar, ¿no?, de cómo medir específicamente acciones tan relevantes como la del podcast, cuando nos elevamos un poco, ¿no?, y pensamos a largo plazo, lo que queremos es medir si hemos sido capaces de generar más conocimiento sobre esta inquietud y si hemos sido capaces de cambiar hábitos. Para eso hemos arrancado con el primer estudio de Bienestar Digital, que te cuenta un poco el punto de partida. Cuando ING ha empezado a hablar de este tema, la sociedad española estaba así, con datos muy relevantes. Por ejemplo, solo el 5% de la población es consciente que Internet contamina, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos una labor porque conociendo la realidad, pues serás más consciente de los siguientes pasos, ¿no? En términos de bienestar digital y relación con la tecnología, pues solo 1 de cada 10 reconocen tener unos buenos hábitos digitales, ¿no? Y en algo que nos afecta a todos, que es muy aterrizado, ¿no?, el móvil, el uso del móvil. El 63% dicen: yo debería apartar el móvil en momentos importantes de mi vida, ¿no? Pero luego apenas un poquito más de un tercio lo hacen, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es el punto de partida. Si vemos que a largo plazo y trabajando con iniciativas como este podcast o con otras donde además aportemos, ¿no?, pistas, valor y cómo cambiar hábitos, vemos que vamos evolucionando, será el éxito. Y luego también a corto plazo. A nivel de formato. A corto plazo, cada acción que hacemos. Claro, tiene su métrica, ¿no? Nosotros, o sea, el podcast es verdad que es un formato que limitado a nivel de métricas, porque la tecnología en sí misma no te permite como todo ese detalle que otros formatos te permiten. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí ha sido clave y ha sido un éxito a nivel de escuchas. O sea, el dato principal son las escuchas, cuánta gente ha escuchado esto, y a nivel acumulado es... creo que es 1.800.000 personas, o sea que es, 1.800.000 escuchas, o sea que me parece que es espectacular. Y luego, otras métricas que se han tenido en cuenta, pues, por ejemplo, la permanencia, o sea, más del 80% hay una permanencia del 80%, ¿no? Eso quiere decir que el contenido interesa, que una vez te pones a escuchar, llegas hasta el 80% del episodio, eso quiere decir que es casi hasta el final. Entonces, la historia ha interesado, ha conectado con la audiencia. Impactos en general, ¿no? ¿Cuánta gente ha sido impactada por tu podcast? Bueno, pues esos son el tipo de métricas que hemos implementado y que la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado. Claro. Si al final combinamos lo que son métricas más tácticas de formato y las combinamos con métricas más estratégicas de impacto, al final lo que estamos viendo desde la parte de medición es que si vamos al inicio, construye todo lo que era ese propósito, esa voluntad que tiene ING de entrar en el territorio que le pertenece, porque nace de ahí, con una vocación de querer mejorar ese dato a nivel nacional que existe. Creamos una serie de estudios que nos ayudan a poder hacer seguimiento y realmente poder medir el impacto, no solo externamente, sino también internamente, con esa vocación de que no solo este formato, sino la suma de cosas mirando a largo plazo, lo que nos va a ayudar a lograr el objetivo de la comunicación gracias a iniciativas de este tipo y a una plataforma que nace de dentro, ¿no? Pues la verdad que ha sido un placer conversar sobre vosotros, sobre el futuro, sobre lo sonoro, sobre la marca, y desde aquí pues os agradecemos, y también a los oyentes, de haber escuchado este episodio también, y nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo y recordar que la curiosidad es la brújula que nos lleva a lo desconocido. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.